manera, Mateo capítulo 24, versículo 13, dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Todos nosotros sabemos, o yo esperaría que todos sepan, pensaría que todos ustedes saben y tienen conocimiento suficiente de lo que implica la salvación del ser humano. Yo esperaría que todos ustedes estén listos para presentarse delante de Dios. Y yo esperaría de que todos ustedes tienen la capacidad, y yo esperaría que todos ustedes de alguna manera estén lo suficientemente sólidos para permanecer en el concepto de la salvación. Pero la realidad bíblica y la realidad de la calle y la realidad de la iglesia actual es que una gran cantidad de personas de las que caminan hoy en día en las sillas de una iglesia no llegarán al cielo y no entrarán a la presencia de Dios. Y queramos o no, como pastores, como cristianos, como hermanos en la fe, nos duela o no, y quisiéramos hablar con toda la motivación del mundo y decir que todos alcanzaremos ese gran momento y todos estaremos delante de Dios, ya sea el día que nos toque morir o que cuando Cristo venga por su iglesia y nos veamos con Él en las nubes, todos van a ser arrebatados. La realidad es que no es cierto. Y sería negligente, sería torpe hasta de mi parte decir que sí, que todos los que estamos sentados hoy en día en una iglesia, que todos los que hoy un domingo en la mañana nos hemos congregado en las diferentes iglesias, en los diferentes horarios, un día nos vamos a presentar delante de Dios y todos vamos a estar presentes al llamado de Dios. Pero la Biblia enseña algo diferente. Aunque la salvación es un regalo de Dios, porque eso significa gracia, un regalo, algo que Dios dio no porque merecemos, sino porque Él decidió regalarnos. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No el que recibió el regalo, no el que obtuvo el regalo, sino el que permanece hasta el fin. O sea, el que persevera hasta el último momento, el que mantiene su línea hasta el último momento, ese es el que va a ser salvo. Ahora, Mateo capítulo 7, 14 dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Qué triste pensar de que Dios estableció un camino angosto y que deje claro que pocos lo van a hallar. Y hace mucho tiempo yo entraba en conflicto y yo decía: qué difícil para muchas personas no alcanzarlo, no llegar a localizar ese camino. Pero en el caminar del Señor me he dado cuenta que no es que no lo encuentra, no es que el camino tiene una nebulosa y la gente no lo localiza, es que la gente lo localiza pero no le gusta, no quiere caminar en él, porque ese camino es incómodo, ese camino es difícil. Ese camino es muy poco agradable para muchas personas. Ese camino está acompañado de una serie de circunstancias, de condiciones, de restricciones, de prohibiciones, de negaciones, y el ser humano no le gusta ese camino. Por eso es más llamativo el ancho, el espacioso, el que puedo hacer lo que quiera, el que puedo caminar como me da la gana. Y lamentablemente, pues muchas de las iglesias han caído en el camino de que han hecho el camino angosto más ancho para que más gente entre. Pero aunque la iglesia pueda hacer el camino más ancho para que la gente entre, delante de Dios el camino sigue siendo angosto. Y ese camino ancho alcanzará para que la gente llegue y entre a la iglesia, pero no al cielo. Porque aunque la iglesia lo haga ancho, el cielo lo sigue teniendo angosto. Y es ahí donde perseverar es la base fundamental de que yo algún día pueda presentarme delante de Dios y decir: llegué. Qué lindo haber alcanzado lo que Dios
había diseñado para mí. Eclesiastés 7:8 dice de la siguiente manera: más vale un buen final que un buen principio. Y dice lo siguiente: el que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, siempre nos recetó consejos interesantes. Y uno de ellos tenía que ver con: más vale un buen final que un buen principio. Pero dice también que se ocupa paciencia para lograrlo. Porque muchos hablan mucho, o muchos hablamos mucho, pero logramos poco. En mi vida como cristiano he visto montones de personas hablar y decir cosas, pero no pasan de hablar. Y su final no es bueno. Otros los he visto llegar calladitos, despacitos, silenciosos y llegar muy lejos. Pero ¿cuántas cosas en la vida nosotros acostumbramos empezar a hacer? Y al final de cuentas empezamos a desviarnos por cosas llamativas, divertidas, cosas que nos agradan hacer, y dejamos de lado las cosas que requieren disciplina, que requieren esfuerzo, que requieren trabajo. Y la vida espiritual requiere de mucha disciplina, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. El que dijo que servir o vivir para Dios ya estaba todo el precio pagado en la cruz, olvidó un detalle. Olvidó de que aunque Cristo pagó todo en la cruz, el caminar en Cristo por sí solo iba a estar acompañado de momentos difíciles. Iba a estar acompañado de adversidades. Iba a estar acompañado de dificultades. Iba a estar acompañado de gente que nos iba a odiar. Iba a estar acompañado de personas que nos iban a abandonar. Iba a estar acompañado de momentos muy bonitos, pero también de momentos muy difíciles. Por eso Jesús fue claro al decirle a los discípulos, nunca les mintió. Y por eso la Biblia dice claramente, en el mundo van a tener dificultad, van a tener adversidad, pero tranquilos, confiad, yo ya vencí al mundo. No les dijo, les voy a quitar la adversidad, les voy a quitar los problemas, les voy a quitar las angustias, les voy a hacer que la vida sea fácil. Les dijo, tranquilos, todo está bajo control, yo ya vencí esta etapa, pásela. Pero cuando hablamos de esto, es fácil empezar cosas, pero no es tan fácil permanecer la mayoría de veces cuando realmente tenemos que mantenernos firmes en cosas que no son tan atractivas y empiezan a llamarnos la atención el resto de cosas que están a nuestro alrededor. No es lo mismo decir yo me congrego fielmente, combatir con el cansancio, combatir con la pereza, combatir con el sueño, combatir con muchas cosas con las cuales usted tiene que combatir, posiblemente cada domingo, cada miércoles, cuando usted se quiere congregar. No es lo mismo pensar en que yo quiero leer la Biblia y me gustaría escudriñar la Escritura, pero combatir contra la situación de que tengo sueño, estoy cansado o tengo otras cosas que hacer. La perseverancia es el principio del éxito. Nadie ha alcanzado éxito en nada de la vida sin perseverancia. Y precisamente la perseverancia determina, según el diccionario, como mantenerse constante en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar, permanecer por largo tiempo. Y he aquí la frase clave, por largo tiempo. Permanecer por largo tiempo. Es fácil empezar algo y permanecer por un corto periodo de tiempo. Lo difícil es cuando el camino es largo y cuando voy a tener que caminar mucho tiempo. Según la Biblia y según el diccionario bíblico, la palabra perseverancia viene del griego prokartesis, que significa constancia y persistencia. Constancia y persistencia. Ser constante y ser
una persona necia que sigue a pesar de todas las dificultades, adversidades y situaciones que enfrento en la vida. Voy a hacer lo que tengo que hacer aunque me encuentre 50,000 obstáculos. Otra palabra que tiene que ver con esto es proscartereo, que significa atender constantemente, continuar sin desviarme, adherirme firmemente y agarrarme bien. O sea, agarrarse sólido a algo y no soltarlo nunca. Eso es perseverancia. Eso implica la persistencia. Pero realmente cuando hablamos de esto, todos nosotros tenemos entendido de que pareciera ser que la vida espiritual fluye sola. Y no es tan cierto. En Hechos capítulo 10, versículo 7, la Biblia dice lo siguiente: cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes que eran muy cercanos y eran persistentes y de su confianza. ¿Usted sería capaz de dejar en manos de alguien inconstante algo importante de su vida? Posiblemente la respuesta a esa pregunta sería no. Yo no dejaría algo importante de mi vida en manos de una persona que todo lo deja botado, que todo lo empieza y nunca lo termina, que hoy está animado y mañana está desanimado, que hoy tiene ganas de conquistar el mundo y el día de mañana no tiene ganas ni de levantarse de la cama. La perseverancia no tiene nada que ver con mi parte anímica. Algunos saben de que llevo rato tratando de salir a correr y ahí he venido tratando de establecer y buscar aliados en la tarea, pero no encontré aliados. Esta semana decidí salir a correr y dije, bueno, no hay aliados, no hay compañeros, tocó la guerra. Y me tiré a la guerra, vamos a correr. Me di cuenta que estaba muy mal de condición, ya lo noté. Pero digo, vamos, hay que emprender y hay que hacerlo. Y segundo día que tocaba salir a correr y se raja a llover. Y yo dije, dirección del cielo. Esto es una señal de Dios de que hoy no toca correr. No, yo dije, con lluvia o sin lluvia hay que salir. Si empezamos, hay que continuar. Me puse mis tenis, me puse mi pantaloneta, me puse mi ropa y con lluvia salí a correr. Y mientras corría, noté algo impresionante. El lugar donde voy siempre está lleno de gente. Hay 50 por lo menos corriendo. Y ese día no había nadie. Tenía toda la pista para mí solito. No es que la quisiera toda porque me alcanzaba con un pedacito, pero estaba toda para mí, no había nadie. Y me pregunté, ¿dónde están todos los demás? Los venció el frío, los venció la lluvia. Claro, era fácil para mí que estaba en la pista decir, oh, cobardes. Pero posiblemente en otro momento yo hubiera sido uno más de los que hubiera estado debajo de la cobija, metido ahí, como cualquiera de todos los que se quedó ahí. Ahora, la Biblia nos llama a nosotros a ser perseverantes. Y hay 3 cosas en las que el cristiano no puede, y escúcheme bien, no puede negociar. Y si usted negocia es porque su vida espiritual está mal. Y discúlpeme que se lo diga así, está mal. Y no voy a andar con la rama, ni voy a andar mirodeando el tema, está mal. Son 3 cosas innegociables. Número 1, lo encontramos en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando habéis que aquel día se acerca. No dejéis de congregarse. A mí me preocupa seriamente la gente que dice que ama a Dios, pero no necesita, según ellos, congregarse.
Soy pastor. En buena teoría, les traigo el alimento a ustedes todas las semanas. Oro, intercedo por ustedes, clamo a Dios por ustedes, estoy velando por ustedes constantemente, aunque ustedes ni cuenta se dan. Pero yo le puedo garantizar a usted algo. Yo dejo de congregarme un mes y muero espiritualmente. Aunque ore en mi casa, aunque cante en mi casa, aunque lea la Biblia en mi casa, aunque prepare 80 sermones, muero espiritualmente. Y soy pastor. ¿Qué cree que le va a pasar a usted? Y en mi caminar lo he hecho el reto con mucha gente que me dice, yo no necesito congregarme para ser espiritual. Está bien, haga la prueba. Luego conversamos. Hasta la fecha, 30 años tengo y no conozco una sola persona que deje de congregarse y su vida espiritual sea buena. Por eso Dios no mermó, dijo, no dejen de congregarse como algunos hacen la costumbre, sino exhórtense, regáñense, háblense. Y más cuando el día se acerca, más cuando la venida de Cristo está cerca. Vean, hermanos, no estamos para jugar, no es tiempo de jugar. Estamos cerquita de la venida del Señor como para que usted esté jugando a la iglesia. Es tiempo de exhortarnos. Es tiempo de que salgamos de la pasividad, del confort, de la comodidad, de que estemos jugando al cristiano like. Es tiempo de que pongamos las barbas en remojo. Es tiempo de que entendamos de que cuando hablamos de esto tenemos que comprenderlo con claridad. La iglesia primitiva perseveraba en este concepto, dice Hechos capítulo 2 versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia que se congregaba constantemente, no 2 días a la semana. Si usted lee y estudia los hechos, eran todos los días habían reuniones, y todos los días habían oraciones, y todos los días había culto, y todos los días había protocolo bíblico. Y hay gente que se queja porque hay culto un domingo. Pastor, ¿y yo puedo hacer mi culto en mi casa solo? Sí. ¿Y dónde va a dejar esta parte importantísima que la iglesia primitiva hacía? La comunión los unos con los otros. ¿A dónde la va a llevar a cabo usted? ¿En el sillón de su casa? ¿Solo? Pastor, hay gente tan insoportable que es mejor no tener comunión con ellos. Ajá, para eso es. Precisamente para eso fue que Dios diseñó la iglesia, para que usted conviva con un montón de insoportables como usted y aprenda a desarrollar esas relaciones personales que cuestan tanto. ¿Por qué? Porque dan donde limamos nuestro carácter, nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras malas actitudes. No es con el espejo no tiene la capacidad de quejarse. El espejo no dice, oiga, qué insoportable que es usted. No. Aquí no funciona como en el cuento, espejito, espejito, ¿quién es la persona más linda? Es en la iglesia, donde los demás personas dicen, oiga, qué amargado que es usted. ¿Por qué no cambia esa actitud? Oiga, pero qué insoportable que anda, como que le hace falta un poquito de oración. Oiga, qué cara la que tiene, como que la están aplastando los problemas. Es la iglesia, es la comunión los unos con los otros, los que trabajan con nuestros defectos. Es ahí donde empezamos a moler, como molían el maíz las abuelitas de antes, que agarraban el maíz y lo echaban en una pieza de hierro y empezaban a darle vuelta al molino y iba saliendo por el otro lado la masa. Así nos agarra la comunión con los hermanos, nos va moliendo poco a poco, a lento proceso, y aquí va saliendo el proceso de Dios, de personas transformadas por su presencia.
Por eso dice la Biblia que ellos permanecían en la doctrina, pero también en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y me llama mucho la atención de que permanecían en el partimiento del pan. ¿Sabe qué significa? Se sentaban a comer juntos. En la iglesia se hace una actividad social y se desaparecen los antisociales. Ay, yo no participo de eso. Ay, tan espiritual vos. Pues qué raro, la Biblia dice que sí, Jesús lo hacía. ¿Quién será el que está equivocado? Ay, a mí no me gusta mucho eso. Hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero son bíblicas. Y es el proceso de Dios para trabajar conmigo. Pero es triste ver personas que son engañadas por su propio ego, por su propia vanagloria, por su rebeldía, y que caminan cada día creyendo que pueden caminar solos. Y vean, hermanos, esto no se trata de una carrera individual. La vida espiritual es una carrera grupal. Aunque la salvación es personal, si usted cree que puede caminar solo, se va a encontrar estrellándose tarde que temprano. ¿Por qué? Porque cuando usted no convive con nadie, nadie lo va a corregir. Usted siempre va a creer que es sabio en su propia opinión. Usted va a caminar creyendo que todo lo que hace usted está bien, que todo lo que usted hace está correcto, que usted es la mega hiper espiritual de la iglesia, o que usted es el mega hiper espiritual de la iglesia. Cuando pudiera ser que usted anda más perdido que el chiquito de la Llorona, pero como no hay nadie cerca, nadie se lo puede decir. En cambio, cuando usted convive con la gente tiene eso. ¿Qué hace la gente cuando tiene problemas con los demás? Deja de congregarse. Ay, yo no voy más a esa iglesia, hay una gente insoportable. Ajá. ¿Y por qué chocaron con usted? Porque usted es un pan de Dios. Porque yo conozco gente que es un pan de Dios y esa gente nunca pegue, no, óigame, hasta Los Ángeles les da cosa verlos. Nunca mueven ni siquiera un dedo para hacer nada. ¿Qué van a tener problemas? La solución no es dejar de convivir con la gente. La solución no es dejar de congregarse. La solución no es comerse a la iglesia. La solución es enfrentar los defectos míos y ayudar a los demás con los defectos de los demás. Pero es muy fácil llegar y decir, Tavo, es que usted vio que Abraham, oiga, es que Abraham. O sea, ¿por qué no va y se lo dice a Abraham? ¿Para qué pierde el tiempo con Tavo? Vaya donde Abraham. Tenga los pantaloncitos o las enaguas de ir a hablar con Abraham. Y ayuda a Abraham a formarse si es que tiene que formar algo. O ayuda a Abraham a defenderse si es que usted está hablando papaya. Pero ¿sabe por qué no vamos donde Abraham? ¿Por qué preferimos dejar de congregarnos? Porque posiblemente no es cierto lo que estoy diciendo. Entonces me dejo de congregar. Ay, es que las iglesias. Hoy es que las iglesias. Hermano, es que las iglesias hoy en día. La iglesia es usted. Usted es el que hace que la iglesia sea buena o sea mala. Son sus actitudes, son sus comportamientos, es su interacción con los hermanos, es lo que usted ayuda a los demás a formarse, lo que va a hacer que la iglesia algún día sea muy buena o muy mala. Ay, es que no me gusta lo que hace el hermano Mauricio. Vaya, hable con el hermano Mauricio, eso dice la Biblia, que si usted tiene algún problema, vaya donde Mauricio, hable con Mauricio y habrá ganado un amigo. No dice, vaya y hable con Jensi, cómase vivo a Mauricio. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Por eso tenemos que perseverar en la comunión los unos con los otros. Sentémonos y congreguémonos. Vayamos. Contra todo lo que hay que enfrentar, enfrentemos.
Yo le puedo asegurar que Jesús cuando caminó con la iglesia no le gustaba nada de lo que vio en la iglesia. Y si le hubiera gustado no hubiera dicho, estoy harto de vosotros, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Pero lo dijo. Así que quiere decir que no se los aguantaba. Y yo lo entiendo. Déjeme decirle que yo lo entiendo. Yo a veces cuando veo las actitudes de la gente, yo digo, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dejar tener que aguantarme esto? Pero sé que esa es la iglesia. Así es la iglesia. Y así debo permanecer en la iglesia. Y no porque soy el pastor. Alguien dijo, sí, claro, ese pastor no puede salir en carrera. No. Hermano, yo no fui pastor durante 20 años de mi cristianismo. Y vi cosas que usted ni se, oiga, que usted ni ha visto. Y yo nada más me moría de risa. Y yo digo, qué chiste. Y ahí estuve toda la vida. Y si algún día me tocara dejar de pastorar, igual me congrego, igual sirvo, igual hago lo que sea. Y seguiré muriéndome de risa de las actitudes de la gente. Pero sigo congregándome. La solución es enfrentar los defectos, pero aceptar la corrección. La Biblia es muy clara. Y dice que la gente sabia es aquella que acepta la corrección. Si yo quiero crecer, yo quiero mejorar, yo quiero ser diferente, yo tengo que dejar que me corrijan. Los niños cuando son pequeños, para eso están los papás los van corrigiendo. Cuando llegan a grandes, los papás ahora van a corregir a los nuevos niños. Pero si usted no acepta la corrección de nadie, usted simple y llanamente va a ser un rebelde sin causa. Porque nadie lo va a poder corregir. Y eso nunca va a llegar a funcionar. Por eso la congregación es tan vital, tan necesaria, es tan importante dentro del proceso de la vida espiritual. ¿Dónde te das cuenta que te hace falta la comunión con los hermanos? Cuando te encuentras solo. Ahí te das cuenta. Mi abuelo, que en paz descanse, decía algo que siempre me llamó la atención. Una vez le preguntó a mi mamá, papá, ¿usted va a ir al funeral de Juan? Y mi abuelo era un tipo amargado, mal encarado, un indio completo. Y se voltea y hace, él va a ir a mi funeral. Le dice mi mamá, pues claro que no, se murió. Entonces, ¿para qué voy yo al de él? Y es una realidad de vida. Yo he estado en las etapas de mucha gente. Y en ese montón de cosas me he dado cuenta que un montón cuando ya no me ocupan, si te vi, no sé quién es. Y se desaparecen. Y yo, listo, cumplí lo que Dios me mandó a hacer con ellos. Al inicio me dolía cántaro. Yo decía, qué malagradecidos. Oye, no. Pero yo siempre le digo a May, yo siembro. Algún día voy a ocupar y yo espero que de toda la gente en la que he sembrado una semilla, alguno que sea me devuelva una manzana. Y que el día que yo ocupe, alguno de todos aparezca. Le digo, de los miles que han pasado por mí, alguno debe acordarse y debe aparecer. Porque Dios dice que todo lo que uno siembra es su cosecha. Entonces, si yo he sembrado en la gente, en algún momento voy a ocupar y yo sé que voy a cosechar. Pero si usted hoy no encuentra cosecha, posiblemente el problema no es la gente. Deberías ver qué cosechaste. Debería ver qué fue lo que usted sembró. Qué es lo que realmente usted ha venido sembrando a través del tiempo. Por eso es importante la congregación. A mí me preocupa la iglesia. Me preocupa que todos nosotros queremos que la gente esté cuando estamos en un problema difícil, pero nunca estamos con la gente cuando la gente necesita de nosotros. Yo lo veo en un simple detalle como un diario. Una familia pasa un problema económico y requiere un diario. Y a todos se les olvida. No es que no tienen,
Porque no es que no tienen. Si viviéramos en otro lugar, yo le diría, gloria a Dios, sé que no tiene. Pero no es cierto. Eso no estoy pasando yo por esa necesidad, entonces no lo entiendo. No lo visualizo. Porque no comprendemos el diseño de la iglesia. Pero porque a veces no comprendemos lo que es la congregación y opinamos sin saber. Hablamos por gusto. Ahora, la Biblia dice claramente de que otra de las áreas donde debemos perseverar, aparte de congregarnos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, aunque es un regalo, requiere perseverancia. Dice la Biblia en Lucas 18:1, dice lo siguiente: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, alias me jode la vida todo el tiempo, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, voy a hacerle caso a esta vieja necia, porque la verdad es que insiste tanto que me la voy a quitar de encima. La gracia de Dios no es algo estático, no es algo que yo recibí, lo tengo, gloria a Dios, aleluya. No, es algo en lo que yo tengo que perseverar, es algo en lo que tengo que ser constante, elaborado y que tengo que permanecer fijo en ello toda la vida. Y si usted me dice, pastor, no, eso no es cierto, leamos Hechos 13:43 y quiero que lo lea conmigo, es decir, léalo conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 43. Dice la Biblia de la siguiente manera: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseveren ¿en qué? En la gracia de Dios. Perseveren en la gracia. Continúen. No se rindan. No tiren la toalla, permanezcan ahí. Ya que ustedes han tenido el placer de disfrutarla, de recibirla, cuídenla. Peleen por ella, defiéndanla, permanezcan en ella. Porque muchos disfrutaron la gracia de Dios, la recibieron. Pero han hecho de la gracia de Dios un permiso para pecar. Algunos pecados muy serios desde la vista del hombre, porque de la vista de Dios no hay pecado serio y pecado leve. Pero algunos han hecho de la gracia de Dios un permiso para pecar de forma grotesca, de forma agresiva y de forma muy cruel. Pero otros han hecho la gracia de Dios un permiso para pecar de forma muy espiritual. Muy agradable. Hasta bonita al ojo humano. Si bien es cierto, la gracia fue recibida a través del sacrificio en la cruz del Calvario, permanecer en la gracia no es una decisión de Dios, es una decisión suya. Es a usted y a mí, a los que nos toca permanecer ahí. Por eso, en Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él.
La tarea es que Dios permanezca en usted, pero también que usted permanezca en Dios. Porque mucha gente dice, ay, Dios me dejó botado. No, mi hermano, discúlpeme que le corrija. Usted dejó botado a Dios. Ay, es que Dios me dejó solo en el momento más duro de mi vida. No, mi hermano, no, mi hermana. Usted se separó de Dios en el momento más duro de su vida. Dios no abandona a nadie. Por eso es que yo tengo que saber claramente de que la regla es mutua. Yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí. Hay unidad. Pero muchos de nosotros pasa que Dios quiere permanecer en mí. Pero la gran pregunta del millón es, ¿y yo quiero permanecer en Dios? Yo quiero estar con Dios. Yo de verdad quiero que Él sea el todo de mi vida. Por eso hay cosas sencillas que tienen que ver con la gracia de Dios. Por ejemplo, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dejen de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué triste llegar uno al punto de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí habla de algo muy sencillo, las raíces de amargura, los resentimientos, los rencores, los conflictos no resueltos, los problemas. Yo tengo un montón de gente que me odia. ¿Por qué? Por lo que quieran encontrar. Pero yo no odio a nadie, ni le guardo rencor a nadie. Y le voy a dar el secreto. Yo siempre digo, ¿vale la pena perder la salvación por enojarme con Juan? Y yo dije, no hombre, es que va a valer la pena. Entonces mejor contentémonos con Juan. Porque yo siempre digo, usted sabe que Jensi llegue y me haga algo y yo me enfermo, me amargo, me agarro resentimiento, amargura y viene el Señor. ¿Te imaginas? Solo porque yo me envenené tanto y me amargué tanto y llené de tanta ira y tanto coraje en mi corazón y ensucié mi vida. Y eso impidió que yo pueda acercarme a Dios. Porque vea, hasta ahorita yo no conozco ninguna persona resentida, amargada, con rencores, con ira, que pueda llegar a la presencia de Dios con libertad. No conozco. Y si no, véalo. Somos una iglesia pequeña, pero que hay gente que no se soporta los unos a los otros. Y se les nota en la cara. Y usted sabe lo que es, imagínese, póngale que si fuera eso así, imagínese usted llega al cielo y desde que entra le dice, Dios, gracias por haberme traído al cielo, ¿será que me puedes poner al otro lado del paraíso? Es que a ese lado está Julano y tal. Ah, pero en la iglesia sí, voy a sentarme de este lado porque allá. No aplica. Yo tengo que aprender a perseverar en la gracia de Dios. Tengo que estar ahí, tengo que meterme, así como me congrego, tengo que ser perseverante en la gracia y continuar una y otra vez. Mira, van a haber adversidades, sí, montones, van a haber dificultades, montones, van a haber momentos donde quiero tirar la toalla, montones de veces. Si lo quiere ver de alguna manera, haga las mías. Yo tengo mi toalla amarrada con un mecate a la mano para que cuando la tiro, la mano se me va. Entonces digo, ay, voy a recoger la toalla otra vez. Hay que recogerla.
Cuando los ciclos de la iglesia empiezan a procesárselo, la iglesia es un ciclo, es repetitivo y usted ve las mismas actitudes con diferente nombre de persona. Y a veces yo digo, oye, otra vez, va de nuevo. Pero yo me amarré bien la toalla para que cuando la tire, ella no se suelta. ¿Ustedes recuerdan una bolilla que usted se la amarraba aquí y tiraba la bola y la bola se rebotaba? Así haga con la toalla, cada vez que usted la quiere tirar y la toalla se devuelve. Y usted dice, amárresela. Porque la vida espiritual usted tiene que continuar, no hay quite. No hay tal de que quiera tirar la toalla. Y tercer punto, tercer elemento en el que hay que perseverar, en la oración. Y vean, hermanos, vivimos la época de los cristianos sin oración. Dice la Biblia en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban, ojo, unánimes en oración, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos, perseveraban en oración. Unánimes. ¿Con quién? Con los otros hermanos de la iglesia, con las otras personas. Había una unión para orar, había una perseverancia en la oración, todos juntos. La gente perseveraba en orar. La gente se metía en las catacumbas a orar. La gente sacaba tiempo para orar. Sin oración no hay llenura de la presencia de Dios. Olvídelo. Sin oración no hay milagro que llegue a su vida. Sin oración no hay respuesta a sus problemas. Sin oración no hay solución a sus crisis. Sin oración no hay sanidad al corazón humano. Sin oración su vida nunca va a cambiar. Sin oración sus defectos seguirán siendo sus mismos defectos. La oración es la llave que lleva al ser humano a cambiar, a experimentar el poder y la gloria de Dios. Por eso Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora usted puede decir, pastor, yo soy un hombre de oración. Pastor, no es por rajar, pero yo soy una mujer de oración. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, mi hermana. Solo déjeme decirle algo más con respecto a la oración. En Lucas capítulo 18, versículo 10 y versículo 11, dice que subieron dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo, dígale que está a su lado. Uno era fariseo, dígaselo fuerte, dígale, uno era fariseo. Y el otro, dígale que está a su lado, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, idólatras, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice que uno era fariseo y el otro publicano. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es, cuando tú subes a orar, ¿cuál de los dos eres? ¿El fariseo o el publicano? La respuesta es fácil. El fariseo pasaba criticando a los demás. El publicano se enfocaba en orar por sus propios defectos. Si usted es de los que ora mucho, pero critica más de lo que ora, usted es de los fariseos. Si usted es de los que ora por sus defectos y no critica, usted es del publicano. Solo usted puede definir quién es.
Conocí un pastor. No era una ovejita, era un pastor. Que era una persona muy disciplinada en sus disciplinas de oración y de ayuno. Era un hombre que si había que meterse 5 días en ayuno, se metía. Y que si había que orar 48 horas continuas, oraba sus 48 horas continuas. Es un hombre con una disciplina de ayuno y oración increíble. Pero en una ocasión me tocó acompañarle a un ayuno. Y el ayuno fue un lugar lejos de aquí, era como a 2 horas de aquí. Y una vez que terminó el ayuno y nos vinimos, durante las 2 horas de trayecto desde donde estábamos hasta aquí, pasó comiéndose a todos los que estuvieron en el ayuno. Aquel no sabe orar, el otro se arrodilla y cuando le da la gana, el otro es un egocentrista, el otro es aquí, el otro es allá, este fulano a tal cosa, este el otro. Cuando yo venía de camino como a la 1:30 de estar escuchándolo, yo dije, este individuo, ¿para qué vino? ¿De qué le sirvieron todos los ratos de oración si no ha hecho más que comerse al hermano toda la santa mañana? Y lo dejé que caminara 1:45 en ese plan. Y cuando ya íbamos llegando a la casa, le digo, mi hermano, gracias por la invitación. La próxima vez no me invite. Le digo, porque a mí no me gusta ayunar con murmuradores. Le digo, y usted no ha hecho más que murmurar de sus hermanos todo el trayecto. Y de nada sirve orar si usted va a pasar comiéndose a todo el pueblo de vuelta. Conviértase. Necesita un cambio en su vida. Por eso la Biblia dice que primero tenemos que sacar la viga de mi ojo, para siquiera tender a ver la paja del ojo del hermano. Pero somos tan espirituales que tratamos de sacar la paja de todos los hermanos y ni a palos tocamos la viga que llevamos en el ojo. Yo puedo ver miles de defectos en ustedes. Habrán algunos que yo me acerco y con mucha confianza y no por juzgarlos les digo, ve hermano tal cosa, ve hermana tal otra. Pero yo tengo tantas cosas que trabajar conmigo que yo no pierdo el tiempo en eso. Porque ¿de qué me sirve a mí ir a meterme 3 horas en oración si me voy a venir a comérmelo a usted? ¿Para qué perdí el tiempo? Mejor me voy de fiesta. Y ve hermanos, voy a decirle esto obviamente en el buen sentido que yo sé que usted me entienda. Mejor váyase a pecar con gusto. Al final se va a ir al infierno por murmurador, por lo menos váyase con gusto. Sí, porque imagínese irse al infierno por un pecado como ese. No, pues mejor vaya así, disfrute el mundo y haga todo lo que le dé la gana. Y si no, cierre el pico y deje comerse a los demás. Dedíquese a orar. Que si el hermano es muy gritón, ore para que Dios trabaje en el hermano y le diga, hermanos, Señor, ora, trabaja en mi hermano, así como trabajas conmigo. Usted se va a ver que usted no llega a orar así. Porque si usted tiene tantico de sensibilidad, Dios le va a decir, deja de estarme hablando de Juan, aquí estamos de usted y yo. Hablemos de sus defectos, venga, sentémonos. Hablemos de usted. Porque a Dios tampoco le gustan los chismes. Los hermanos sí. Ajá, cuénteme qué pasó y qué sucedió. A Dios no. Dios, vengo a orar por Gustavo. Señor, trabaja, porque es que el hermano Gustavo, Dios me va a decir, pero ¿para qué viene a hablar de Gustavo? Hablemos de usted. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu comunión? No se trata solo de orar, orar es una parte. Pero también la Biblia dice el cómo yo oro. El cómo yo desarrollo mi vida espiritual. Porque la vida espiritual es propia.
mía. Soy yo con Dios. Aproveche el tiempo de la oración en Dios. Y la próxima vez que usted ore, acuérdese, ¿soy fariseo o soy publicano? ¿A cuál de los dos me parezco? ¿Cuál de los dos soy? Pero le repito, 3 cosas en las que usted debe perseverar: en congregarse, en la gracia de Dios y en la oración. Y nunca, óigame hermano, óigame hermana, nunca los negocie. No son negociables. No puedo jugar con ellos. Son de vida o muerte. No son negociables. Te puede negociar cualquier otra cosa, pero no puedo negociar eso. Porque algún día le va a pasar la factura. Póngase sobre sus pies en esta mañana.